Gracias, Señor. Quisiera que darte gracias, Padre, porque no nos dejas sin conocimiento. Siempre que abrimos las escrituras, Señor, nos enseñas cosas. Te agradecemos por tu cuidado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. Estamos en la ley, estamos en el sermón de la montaña. ¿Me puede repetir la cita, pastor? No escuché. Mateo 5, 17. Gracias. ¿Listo? Ya está, si tiene el Mario, Yola, pero todos ya, lo que veas ahorita. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De verdad que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pues cualquiera que los haga y los enseñe, a este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el tema de hoy. Tiene que ver necesariamente con la ley. Dice Jesús que no vino para abrogar, no vino para cancelar la ley, porque en repetidas ocasiones dice en la ley, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y cuando habla de eso no habla de que viene a cambiar la ley, sino explicarla y especialmente a aplicarla en la forma correcta para que pueda la gente entonces hacer lo que Dios dice y no lo que la gente decía. Entonces, él vino para cambiarla porque el problema que se tiene es que no entienden las leyes y requieren que alguien se los explique. Si yo les hablara acerca del Código Fiscal de la Federación, o la ley de impuestos sobre la renta, se quedarían muy probablemente con los ojos cuadrados y bueno, ¿y qué dijiste? No entiendo. ¿Cómo es esto? Mejor explícame con otras palabras porque no entiendo. Ya lo leí, pero no entiendo. Entonces el Señor vino a hacer cosas que los sacerdotes de ese entonces ya habían hecho un problema con la ley. Quiero enseñarles algo. Primero, en el Antiguo Testamento existían tres tipos de leyes: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. En esto se basaba el pueblo judío para vivir en Israel y para aplicar las cosas: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley ceremonial se refiere a la adoración de Israel hacia Jehová, lo que el pueblo tenía que hacer respecto a Dios y tiene que ver para cumplir con todas las festividades, para también cumplir con la educación de los hijos, por ejemplo, también la manera de casarse, de llevar sus ofrendas al templo y presentarlas pues, cuando nace un hijo o cuando se hace una limpieza de algo, por ejemplo, después del periodo de las mujeres, había que te presentar una ofrenda. Entonces, este tipo de leyes ceremoniales requerían toda una serie de aplicaciones y estaban los sacerdotes y los fariseos muy pendientes que la gente cumpliera con todas las leyes que establecen ahí. Un caso de eso sería Levítico 1, del 1 al 4. Y se llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Eso es lo que dice la ley. Y ustedes ya la conocen y entienden de qué se trata, pero la gente no lo entiende. Cuando les compartimos a una persona, a las personas nuevas no entienden nada porque no lo ven, ya no se practica, porque Jesucristo ya fue sacrificado. Y en Israel sí se sigue practicando, pero no tienen templo.
Entonces lo hacen en las sinagogas y unos cuantos lo ven, pero muchos de ellos tampoco lo logran entender. La cosa está que la ley habla de la ley ceremonial como es en este caso, porque el que dice, o el que dictó esta ordenanza no fue el hombre, sino fue Dios. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de Reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces, la orden viene directamente de parte de Dios y habla de la forma ceremonial en que se tiene que ofrecer a Dios. Aquí chocamos mucho con la gente porque las personas hacen las cosas de su manera, pretendiendo que de como ellos lo hacen, sea acepto delante de Dios. Y esto no les funciona. Entonces la gente hace cosas creyendo, pues que o alguien les dijo, o lo heredaron, o lo vieron, o se imaginan, pero hacen muchas cosas que no son aceptas delante de parte de Dios. Una de ellas son las peregrinaciones, otra es la forma en la que van de rodillas y se pegan los pies, otras que se dan de golpazos en la espalda de forma terrible. Y hay muchas cosas que la gente hace que Dios no dijo, son actitudes ceremoniales, pero no son de acuerdo a lo que Dios establece. Por eso es que tenemos que leer la ley, porque ahí vemos que lo que Dios dice que se tiene que hacer, pero y entendemos que lo que la gente hace no es lo que está escrito. Por lo tanto, eso es un error que la gente tiene. Y eso es algo que le pasaba al pueblo judío. Estaban haciendo cosas con su corazón, pero con un mal tino, porque no estaban conforme al corazón de Dios. La ley civil se refiere a los hechos del diario vivir, como es el respeto, como es el respeto a otras personas, el respeto a otras religiones, los medios de conducta que dirigen al pueblo. Es decir, la ley civil tiene que ver muy parecido a lo que será el Código Civil de la Federación de nosotros, de cómo se tienen que hacer las cosas que tienen que ver con la comunidad, cómo tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con la conducta. No puedes hacer del baño en la calle, no puedes hacer cosas. Las leyes civiles establecen qué es lo que se tiene que hacer en el día de vivir y explica qué es lo que tiene que hacer la gente en cada cosa. Uno de los casos, un ejemplo sería lo que dice Deuteronomio 24, del 10 al 11. Y dice, cuando te ganes a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. ¿Se han fijado en esta ley? No, ¿no se han fijado? ¿Se han fijado, Rosita, en esta ley antes? Sí, pastor, sí, ya la había leído. ¿Qué dice? Pues que cuando, cuando prestes, cuando un familiar o un vecino, o sea, te deje algo prestado, no pasará un día sin que se lo devuelvas, se lo tendrás que devolver, porque tal vez si él te presta, por ejemplo, un abrigo o algo, o sea, él puede pasar frío, entonces no puede pasar un día sin que se lo devuelvas. Efectivamente no. A ver, Yola, Se refiere a que cuando tú haces un préstamo de algo a alguien, no puedes ir y meterte en su casa para recuperarlo, tienes que esperar a que él te lo devuelva. así es. Es diferente, se parece al otro, pero no aplica igual. Entonces, dice, cuando entregares a tu prójimo alguna prenda, no es cualquier cosa, sino es algo que dejó prestado, pero ya le pagó. Dice, no entras a su casa para tomarla. Yo te pagué, ya puedo entrar por ella. No, dice, espérate a que el hombre te la saca de su casa y te la dé. Son reglas de conducta civiles. Tiene que ver cómo conducirte delante de la gente. ¿Por qué? Porque se pueden tomar malas interpretaciones. Si es mi prenda, pues ya es mía, ya puedo entrar cuando quiera. No. Tienes que tener el respeto y esperarte a que te la entreguen. Y como esto, hay muchísimas cosas que la ley establece y que si ponemos mucha atención nos damos cuenta que en muchos casos la gente comete errores porque no aplica las partes de la ley civil de ese entonces. Y luego finalmente tenemos lo que será la ley moral. Dijimos que había tres leyes y la ley moral se refiere al acatamiento de los mandatos de Dios, como es el caso de los mandamientos. Como son esos los dichos de Dios, directos de Dios, requieren una obediencia estricta. Esas cosas, todos Dios dijo que se haga algo. En lo que leímos al principio, pues Dios dijo, a que también Dios dice, pero esa parte tiene que ver con los mandatos de Dios hacia la gente de forma muy tremenda.
requiere de obediencia estricta, como es el caso de Éxodo 20:13. Éxodo 23 dice, no matarás. Es radical y es puntual. No matarás. Entonces, ¿quién nos está diciendo? Dios. Es una orden que tiene que ser imperativa y Dios no permite que la gente cometa un error eh, en esta parte, porque entonces está impedido de poder llegar al cielo porque no está cumpliendo con lo que Dios establece. Los sacerdotes y fariseos eran expertos en decir a los demás lo que debían hacer. Vamos a ver qué dice el 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces los fariseos eran expertos en decir a los demás lo que debían que hacer. Jesús aclaró que no es importante para Dios obedecer las leyes que explicarlas. Sabían mucho de la ley. Es más fácil estudiar las leyes y decirle a otros que las obedezcan. Enseñarlos es sencillo, pero ponerlas en práctica ya es diferente. Entonces, para Dios es más importante que pongamos la ley en práctica nosotros mismos, antes que estemos preocupados por enseñar a la gente lo que tienen que hacer o señalarles la falta en la que ellos están incurriendo. Los fariseos eran escrupulosos en el cumplimiento de la ley, solo que la ley que ellos tenían estaba con muchas inserciones de leyes que Dios nos dijo y que ellos mismos no cumplían. Había cosas que ellos metían y que decían que era la ley, pero Dios no dijo eso. La ley establece lo que dice el Pentateuco y las adiciones que pusieron ellos no fueron cosa de Dios, sino cosa del hombre. Eso nos deja pensar que muchas de las cosas en las que ponían la atención, Dios no nos dijo, ya hablamos como el caso de lavarse las manos. ¿Se acordarán que platicamos de eso? En donde la gente tiene la costumbre de que tienen que lavarse las manos, y entonces no dice la Biblia que se tienen que lavarse las manos, no, en ninguna parte dice que se tienen que lavar las manos. De hecho, los fastidiaba mucho por lavarse las manos. Bueno, esa es una medida pues, de higiene, pero no es algo que aparezca en la ley. No dice así que tengas que lavarse las manos para poder comer, pero bueno, había una inserción en las propias leyes, y entonces los fariseos, que eran, pues, sacaban su lupa y veían a la gente y luego señalaban algo al hombre o a la mujer o al niño, y luego señalaban para acusar, para juzgar, para meterse en la vida de las personas e incomodarlos. Y entonces Dios le dice que estas cosas que ellos hacen, las dicen porque las conocen de memoria, pero que ellos mismos no las practican. Jesús dijo en otra parte, no juzgues para que no seas juzgado. Eso lo habla en Mateo 7. Pero bueno, aquí hablamos que dice que la gente estaba aterrada con los sacerdotes y fariseos porque estaban todo el tiempo con la lupa en la mano, estaban ahí para ver, a ver qué estaban haciendo. Y dice Mateo 23, del 1 al 5. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Por qué tan cargas pesadas y difíciles de llevar y les pones sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas las obras para servicio de los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden sus flecos de sus mantos y sigue todavía un poco más larga la enseñanza. Pero aquí el Señor les explica a la gente. Dice, sobre lo que ellos dicen, está bien que ustedes los pongan por obra, pero no hagan lo que ellos hacen porque la gente no solamente ve o escucha lo que dice la gente, sino que imita a las personas que se lo dijo. Eso es bien interesante porque a veces muchas personas andan pelonas porque el pastor es pelón. O todos traen Volkswagen, el pastor tiene Volkswagen, todos tienen Volkswagen. O sea, ya toda la gente llega igual, como que imitan al pastor en las cosas, o los mismos dicharazgos o bailes, besitos show, y cosas así, que se acordarán. Entonces la gente hace lo mismo, los imita. Entonces dice que pon atención a lo que dicen y ponlo en la práctica, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no está correcto delante de Dios. Dice que estos sacerdotes ataban cargas a la gente difíciles de llevar, porque en lugar de aligerar la carga, se las ponían más dura, se las complicaban todo el tiempo. La aplicación correcta de la ley está en la conducta del hombre.
La aplicación correcta de la ley está en la conducta del hombre. No se mide por la cantidad de conocimientos adquiridos, sino por la forma que el hombre se comporta, especialmente cuando existen problemas o carencias. Ahí se muestra la conducta o el corazón o la ley aplicada en el corazón del hombre. Esta es la mejor manera de enseñar sin palabras, haciendo lo que es correcto a la ley de Dios, donde nuestros actos están a la vista de los hombres, donde la gente juzga, pero no encuentra motivos de culpa. No puedes evitar que la gente juzgue, pero sí está complicado cuando te encuentran alguna culpa y entonces de eso te hacen sentirte mal. Pero si te juzgan, pues bueno, pues júzgale. ¿Qué quieres ver? A ver, ve, ahora dime qué está ahí, qué dice mal. ¿Qué es lo que no te parece que es, según tú? No hay un motivo de culpa. Esa es la forma en la que nuestra defensa delante de Dios es que nuestra conducta se nota porque somos cristianos y porque hemos sido lavados con el Señor Jesucristo y somos a la vista de la gente, no podemos estar escondidos de la gente. Algunas personas se van de la Ciudad de México para lo que no los vean y viven en otra parte, en otra colonia, para que no los vean. Entonces se están escondiendo solamente de la cara cuando van a dar la conferencia. Y no es así, o sea, se trata de que la gente te vea porque viéndote a ti es como que te van a imitar. Nuestros actos deben contar con la aprobación de todos. Eso es bien importante. Nuestros actos deben contar con la aprobación de todos. O sea, la gente te va a juzgar. Bueno, pues, está bien, está en su derecho que te juzgue. Pero también tiene que decirte, bueno, efectivamente, mira, me caes muy mal. No me gusta cómo hablas, o no me gusta cómo caminas, o no me gusta cómo te vistes. Pero en realidad no has hecho nada indebido. Entonces, tiene que contar con la aprobación de todos. La justicia es que los hechos estén centrados en Dios y no en nosotros, basada en la humildad delante de Dios, en la reverencia genuina hacia Dios. Así es como se tiene que notar, que la gente vea que nuestro amor por el Señor es genuino. No lo hacemos solamente porque nos ven o porque estamos en la iglesia, sino que lo hacemos cuando no nos ven y cuando no estamos en la iglesia y que somos lo mismo aquí y allá y siempre nos comportamos de una forma adecuada. Así que la ley que los fariseos tenían, o de ellos preparaban, la restregaban a los judíos. Mira, esto está mal, aquí hiciste mal. Y esa es la misma ley que los exhibía a ellos mismos, porque ellos estaban echándole la culpa a la gente. Tú estás estando en esta parte, estás mal en esta en otra parte, pero esa ley que ellos embarraban tenía la parte de que te está juzgando a ti porque lo que tú estás haciendo no está correcto. Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Antes de estar viendo a la gente sus errores, tenemos que estar viendo a nosotros los errores nuestros. Tenemos que estar considerándonos que nosotros somos los primeros que tenemos que dar ese ejemplo. Así que los fariseos nos ocupaban la ley para incomodar a las personas. Sin embargo, Jesús vino a exhibir la ley como un Dios que la dictó de una manera diferente, porque la gente lo aplicaba de una manera distinta. Dios vino a enseñar la ley de una manera correcta, con la intención adecuada, haciendo que el hombre sea feliz por cumplir la ley. Y esto es muy bonito. ¿Por qué razón? Porque el Señor estaba mostrando que la ley hace feliz al hombre. Yo preguntaría que separado de nosotros, ¿quién o qué ley hace al hombre feliz? Pues ninguno. Ninguno va a decir, no, pues yo soy feliz con las leyes civiles, yo estoy feliz con las leyes de tránsito, estoy fascinado con las leyes de los detectores de velocidad, es increíble, es una maravilla. Eso no es cierto. O sea, no estoy fascinado porque me quiten más impuestos, qué honor, qué gusto. No es cierto. No nos gustan las leyes, especialmente cuando las leyes este, te exigen cosas que no estás de acuerdo con lo que estás haciendo. Eh, la provisión de muchas leyes hacía que la gente odiara la ley o que incurría en errores, que en su mayoría era producto de ignorancia. Por ejemplo, estaban encendiendo la menorá, que son la lámpara de 7 luces, y empezaban por la izquierda y luego el que seguía, y decían los fariseos, así no se prende, así no se enciende la menorá, eso es pecado, eso es hacer un delito. ¿Por qué? Así no se aprende, se tiene que aprender primero así, luego para acá, luego para acá, luego para acá, luego... Pero qué barbaridad, ¿en qué parte de la ley dice eso? Pues no dice, pero tú ya incurriste en un error y tú eres
una persona que mereces hasta que te maten porque no obedeces la ley de Dios. Eso no es la ley de Dios. Estas cargas que la gente ponía solamente hacían que la gente fuera infeliz. Sin embargo, Jesucristo, en la aplicación correcta de la ley, hace que la ley tú la tomes y haga sentirte bien y te sientas feliz porque la ley te está liberando de muchas cosas. Los fariseos observaban comportamientos que eran contrarios a la ley que ellos mismos tenían, haciendo al hombre infeliz porque nunca daba el gusto con los legalistas maestros. Vamos, para los fariseos siempre estabas mal, todo el tiempo estabas mal. Esos maestros legalistas no decían algo bueno de ti, sino todo lo malo estaban encima de ti. Está mal que te vistas así, está mal que tengas, que tu corte de pelo está tan largo o tan corto, está mal que tu vestido esté un poquito arriba, eh, tiene que llegar hasta el piso, y bueno, se fijaban en cualquier cantidad de cosas y la gente salía con un peso de culpa todo el tiempo. El Señor dijo que le ponían cargas a la gente que no pueden llevar. ¿Por qué? Porque no pueden sentirse libres de estar siempre haciendo mal. O sea, cuando tú te dicen que estás mal, tú no eres feliz. Yo te digo, tú estás mal. ¿En qué? Pues en todo. Oras mal, ves mal, diezmas mal, limpias mal. Todo lo que haces está mal. ¿Qué es esto? Pues es una losa porque nunca vas a dar gusto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para darte gusto? Para que esté bien. O sea, ¿qué puedo hacer para estar bien? Sé que perfectos no son, pero bueno, ¿qué debo hacer para que puedas tener una palomita de aprobación? Entonces, como los sacerdotes exigían la ley en esas exigencias, pues la gente siempre estaba reprobada. Pero cuando viene el Señor Jesucristo y aplica la ley y los ubica de la forma adecuada, con el sentido, con la dirección, en la misericordia y compasión de parte de Dios, hace que la gente entienda dónde está mal, se corrija y se sienta libre. Y entonces vean la ley como algo que es feliz. Por eso decía el salmista, la ley de Dios es la luz, es la lámpara la ley es la lámpara de los ojos. ¿Cómo dice el Salmo 119? Lámpara esa, a mis pies tu camino. Lámpara esa a mis pies tu camino. Entonces, hablan del amor hacia la ley y del respeto que se tiene, porque la ley lo que tiene que hacer es que te sientas sentirte libre. ¿Qué diferente es que tú digas, sabes qué? Que ya cumpliste, hiciste todo lo que tenías que hacer, si leíste, si hiciste eso, lo otro, hay que seguir echando ganas. Eso es diferente que cuando te digan, todo lo que haces está mal. Eso te mata, eso te destruye. Los fariseos hacían eso, se la pasaban todo el tiempo lastimando, hiriendo, cargando a la gente y se aprovechaban de eso. Dice que iban a la casa de las viudas y les enseñaban cosas y pum, les quitaban su dinero o sus bienes, se quedaban con sus propiedades. Entonces, esto dice el Señor Jesucristo que no es lo que Él quiere. Dice, lo que yo quiero no es que te conozcan la ley de memoria, porque los fariseos se la pasaban recitando todo el tiempo los salmos o las citas, se las sabían y las repetían constantemente, pero su corazón no estaba conforme a Dios porque, aunque había mucho en la cabeza, no había nada en su corazón. Había mucho de conocimiento, pero poca misericordia y compasión para con los demás. Por eso les comento que la mejor forma de enseñar es sin palabras. Que la gente te vea cómo te hacen las cosas, que vea qué es lo correcto porque te ve a ti haciéndolo, que vea que tú eres ejemplo a los demás por la forma en la que hace las cosas o te diriges y es entonces ese es el motivo en donde la gente ciertamente no le va a sacar bien porque eres cristiano o porque, no sé, a lo mejor eres muy gordito o muy flaquito y a lo mejor no le vas a quedar bien a la gente, pero en cuanto a tus actitudes, de lo que tú tienes, no hay tacha en lo que tú haces, según tus propias capacidades. Entonces, cuando Jesús viene a exhibir la ley, como Dios la dictó en un inicio, ya sin los añadidos que los sacerdotes habían puesto, hace que la gente no odie la ley, sino que la reciba y la haga feliz. ¿Qué es lo que pasa con nuestros hijos? Que le decimos, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro, ¿y cómo se sienten? Pues que es un no constante, ¿o no? ¿Verdad que sí? Los hijos dicen, es que todo el tiempo me dices que no, y esto no, y esto no, y esto no, y esto no. Bueno, ¿habrá algún día que me pueda decir que esto está bien? Porque todo lo que me dices es un no, y entonces odian al papá y a lo que dices, aunque tenga razón, porque parecería como que nada de lo que uno hace les da gusto. Pero cuando hacemos la ley de Dios y les enseñamos qué es lo que tienen que hacer y qué es lo correcto,
hace que la gente se sienta libre y entonces puedas vivir con la intención de hacer las cosas mejor todavía, porque cuando ya no tienes carga, entonces empiezas a trabajar con mayor interés. Conocer a Jesús hace que el hombre se sienta liberado de ataduras extrañas. Lo hace feliz y motivado para continuar con el cambio de sus vidas, acarreando a sus vidas bendición celestial. Sí, porque cuando la gente está con ataduras, no puede recibir bendición. Se siente incapaz de recibir una bendición. Pero cuando el hombre se siente libre de culpas, entonces Dios le envía bendición y las puede recibir. No es que Dios no la quiera dar, se la está dando, pero la gente cuando se siente libre, entonces recibe de Dios la bendición y la disfruta. Pero una persona que está con ataduras, con amarguras, con querellas, con señalamientos, no recibe, no transmite una bendición y Dios no lo puede bendecir. Entonces el Señor dijo a la gente, vean a los sacerdotes y hagan lo que les dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos atan cosas que ellos mismos no lo pueden llevar. Y entonces dice este, que el secreto está en que dice, de manera que cualquiera que quede sus mandamientos son muy pequeños, así decían los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe. Porque nuestra forma de vida, sin palabras, enseña a la gente. La gente se da cuenta cómo te comportas. Si lavas tu coche, si lavas tu banqueta, si ayudas a tu familia cargando las cosas del mandado. O sea, la gente se va a dar cuenta de tu forma, y esto es una enseñanza. Independientemente que tú les hables o no, la gente te está mirando. Y de acuerdo con tu comportamiento, entonces ellos pueden decir, ellos son cristianos. Sin que tú les se los digas ni los estés proclamando, ellos se dan cuenta que tú eres una persona diferente porque vives diferente. No solamente de afuera, sino es de adentro hacia afuera, y entonces la gente lo ve. Jesús enseña acerca sobre la ley, ese es el tema que yo le puse así. Jesús enseña sobre la ley, porque la ley que la gente tenía es una ley que era un peso, una losa, pero la ley que Jesús enseña es una ley de libertad, es una ley de una aplicación adecuada, una ley que te hace sentirte feliz, porque si todo el mundo te rechaza, pero Dios te acepta, ¿qué le hiciste? Y eso es lo que realmente estamos buscando. Muy bien, que pasen muy buena noche y nos vemos mañana.